Bienvenidos amigos a un nuevo podcast de Fundaredes, Hablemos de. Hablemos de. Hoy vamos a hablar de minas. Recientemente fueron rescatados 680 mineros que estaban secuestrados por el Tren de Aragua en el estado Bolívar. Esto evidencia lo que Fundaredes ha venido denunciando reiteradamente desde el 2019 sobre no solo la presencia de grupos armados irregulares en torno a las minas del estado Bolívar, sino a la violencia desatada en función de esta presencia. ¿Pudiéramos hablar un poco de las cifras que se han venido generando en torno a esta situación? Sí, la situación que hoy se vive en las minas realmente es muy alarmante, como lo planteamos en la curva de la violencia del año 2020. El tema de los enfrentamientos armados por disputas en las minas, llámese por enfrentamientos entre sindicatos, cuerpos de seguridad o completamente grupos armados irregulares que han buscado controlar este territorio, como lo son las minas. Esto evidencia cómo se presentaron en el año 2020 más de 168 enfrentamientos y se dieron más de 56 desaparecidos, que situaciones que son alarmantes porque al registrarse hoy un rescate de tantas personas, vemos cómo realmente el control o el dominio que han tomado estos grupos en estas minas pues pueden tomarse como trata de personas o personas que hoy se encuentran privadas pero precisamente pues se puede tratar de un tipo de trata de personas hoy en estos espacios. Doctora Clara, la doctora Clara Ramírez también es miembro de Fundaredes. ¿Podemos hablar un poco de la situación de las niñas, las mujeres y las adolescentes en torno a este mundo de las minas del estado Bolívar? Lo que nosotros hemos documentado desde Fundaredes en lo que se refiere al tema de minas abarca o afecta a muchos grupos. Edison, quien ha hecho todo el tema de documentación y análisis del instrumento Curva de la Violencia, nos hablaba de un gran número de desaparecidos que se han registrado durante el 2020. Desde el área de documentación hemos recibido denuncias de familiares que señalan que miembros de su familia, el papá, la hermana, un hijo, acuden a las minas como buscar en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país una fuente de ingreso para poder sostener a sus familiares en otros estados de Venezuela. De allí no vuelven a tener noticias luego de que estas personas llegan a las minas. Pero no es exclusivo de los hombres. Hay muchas niñas, adolescentes y mujeres que son reportadas como desaparecidas. ¿Y qué sucede cuando pisan el estado Bolívar, cuando pisan los municipios en los cuales se encuentran estas minas? Es que son captadas por mafias que incluso las llevan hasta allá para prostituirlas de manera forzada, para que realicen trabajos forzosos también dentro de las minas. Y es que muchos grupos vulnerables, como las niñas y las adolescentes, pero también muchas pertenecientes a pueblos indígenas, hoy son víctimas. Incluso dentro de trabajos que han presentado organizaciones aliadas, han visibilizado cómo estos grupos vulnerables han sido los más afectados. Niñas que en contra de su voluntad son vendidas, son usadas como moneda de intercambio. Es decir, tú me das oro y yo te doy una niña. Tú me das tantos gramos y te doy una adolescente. Entonces, colocarle valor al cuerpo, a la integridad de estas niñas, de estas adolescentes, de estas niñas y adolescentes también pertenecientes a pueblos indígenas. Vemos cómo este mundo de la ilegalidad ya no solamente afecta al ambiente, que era como nosotros también lo denunciábamos en algunos boletines, lo hemos visibilizado en nuestros informes, en las redes sociales de la organización, pero cómo va mucho más allá, cómo estas mafias ahora arropan otros ámbitos como es el de las niñas, el de las adolescentes, el de las mujeres que son prostituidas, y eso no se visibiliza, donde también se ejerce presión, se ejerce amenazas para que no denuncien, y cómo terminan siendo objeto de intercambio de favores sexuales para estos mineros, y bueno, todo esto en contra de la voluntad de estas mujeres. Llama la atención el hecho de que son múltiples las organizaciones que vienen
desarrollando una política de terror en torno a las minas del Estado Bolívar. Y es que no es solamente el Tren de Aragua, que es la organización vinculada al hecho que mencionábamos en un principio, del rescate de estas 680 personas, o que tenían secuestradas estas 680 personas que fueron rescatadas por las autoridades venezolanas, sino que además se ha evidenciado presencia de la FARC, del ELN, de los llamados sindicatos, de grupos armados o bandas delincuenciales con alto poder de fuego, grupos armados irregulares, todos ellos que actúan dentro de el espacio de explotación de oro para mantener un control de estos territorios a través de la violencia, incluso desplazando etnias indígenas. Y son los pueblos indígenas, como bien lo decía la doctora Clara, quienes llevan la peor parte en estas actuaciones de los grupos armados irregulares, porque son como la principal fuente de mano de obra barata, gratuita, que tienen disponible. Se invaden los territorios ancestrales, se desplaza, se destruye el ecosistema del cual ellos dependen y quedan susceptibles, vulnerables y dependientes de estas organizaciones armadas que están manteniendo el control de las minas bajo incluso en algunos casos la complacencia de las fuerzas de seguridad que deberían, como en este caso, poner orden y rescatar, digamos, a quienes están siendo víctimas de este tipo de situaciones. Hombres que son esclavizados, familias enteras que son desplazadas, destruidas, niñas que son utilizadas como moneda de cambio. Totalmente. Y es que lo hemos visto cómo ha evolucionado el tema. Primero se empezó a denunciar el arco minero, la creación de este protocolo para la explotación de estas tierras. Entonces, hemos visto cómo ha afectado, cómo todo ha ido cambiando la dinámica del Estado Bolívar, uno de los estados que se había caracterizado por ser productor en el país, por generar mano de obra, donde todos iban a trabajar en empresas formales, en empresas del Estado venezolano, y cómo ahora todos dejan sus trabajos formales, docentes, quienes trabajan para diversas empresas, estudiantes que abandonan las aulas y se van a trabajar en las minas sin saber o sin conocer los riesgos, o aún sabiéndolos y conociéndolos, se arriesgan para obtener de alguna otra manera ni siquiera ni bolívares ni moneda extranjera, oro, que es lo que vale en esta zona y que es mucho y que es pagado de mejor manera. Es que incluso a veces es para intentar garantizar una forma de supervivencia para la familia. O sea, se sacrifica un miembro para tratar de garantizar que el resto de la familia tenga cómo comer, tenga acceso a medicinas, porque las carencias son muchas. Incluso ha habido desplazamiento de etnias indígenas desde las zonas mineras hacia las capitales, desde sus territorios ancestrales hacia las capitales en busca de atención médica, en busca de acceso a los alimentos. Ha habido deserción de docentes que dejan las aulas para ir a trabajar a las minas en busca de garantizar un poco el alimento de sus familias, porque pues para nadie es un secreto el salario tan deplorable que están percibiendo los maestros en Bolívar y en el resto de Venezuela. Entonces es un sinfín de situaciones que enmarcan esta emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela, que agobia a los venezolanos y que los empuja, digamos, a buscar fuentes alternativas de financiamiento, de generación de ingresos para la familia, que para muchos de ellos es la mina una alternativa para adquirir esos recursos. ¿Y qué pasa con los que no sabemos, los que no fueron rescatados, los que su familia perdió el contacto de hace 2 años, desde hace 1 año? Hemos documentado casos y los más recientes, las desapariciones más recientes, se han dado en el Estado Bolívar. Incluso en los últimos informes trimestrales que nosotros hemos documentado de Curva de la Violencia, Bolívar
siempre tiene mayor incidencia de violencia. Sí, bueno, en los últimos años, y como la curva de la violencia lo ha reflejado desde el 2019 que trae registro, en el 2019 pues Bolívar es el estado con mayor violencia en estos 6 estados fronterizos que data este instrumento que es la curva de la violencia. Para el año 2020 solo es superado por el estado Zulia, pero sigue evidenciándose cómo el desplazamiento que tienen los grupos armados para poder tener el control en las minas evidencia que estos enfrentamientos y estas disputas lo que generan es la mayor violencia. Casos tales se han registrado de docentes asesinados que han ido a trabajar en las minas y en estas disputas han sido asesinados. El reclutamiento también, porque el desplazamiento que lleva a que las personas, debido a la emergencia humanitaria, vayan a las minas por un trabajo ha permitido que sean más vulnerables para ser reclutados o en caso tal de no querer pertenecer, su desaparición o como se sabe hoy en día, están desaparecidos, pero hoy no tienen ningún tipo de contacto con nadie. Entonces, bueno, en lo que podemos decir de lo que es el Estado Bolívar, siendo la segunda entidad fronteriza más violenta, es preocupante todos estos hechos y acontecimientos que parten de un Estado que no garantiza los derechos humanos fundamentales para las personas y las poblaciones, llámense poblaciones indígenas que hacen vida en este territorio como el Estado Bolívar, o todo el resto de la población que se ve afectada y vulnerable ante estos acontecimientos de violencia que suceden en Bolívar. Bueno, yo creo que podemos concluir haciendo un exhorto al Estado venezolano a desarrollar estrategias que permitan acciones como la que comenzamos comentando este podcast y que pudiese ser rescatado la totalidad de personas que permanecen bajo el yugo, bajo el sometimiento de los grupos armados irregulares que están controlando las minas del Estado Bolívar y que de una vez por todas, a través de estas acciones, se recupere para el progreso del país y para el ingreso de recursos al Estado venezolano los minerales y las riquezas de este arco minero del Orinoco. Llegamos así al final de este podcast y los invitamos para una nueva oportunidad. Hablemos de...